Muy buenas tardes. En la clase de hoy vamos a ingresar en el capítulo 18 del Apocalipsis de San Juan, recordando que estamos en este periodo temático que va del 17 al 19, capítulos 17, 18 y 19, en donde se ve la derrota de los grandes enemigos de la iglesia. Puntualmente, en este capítulo 18 vamos a ver la caída de Babilonia. En este dicho capítulo se van a periodizar determinados acontecimientos, ¿sí?, que podríamos plantear en distintas partes. En primera instancia va a aparecer el anuncio de la caída de la ciudad. Babilonia lo pensamos como Roma, Babilonia, Roma, ¿no? Claramente es una alusión a Roma. Ya explicamos por qué suponemos que era geógrafo y profeta Juan, porque Juan en este caso está haciendo las dos cosas. Trata de encubrir el nombre de Roma muy probablemente porque está la iglesia siendo perseguida por el imperio, ¿no? O sea, se hace referencia a Babilonia, pero está hablando claramente, como ya lo hemos explicado en otras clases, del imperio romano, ¿no?, y de la ciudad de Roma. Decíamos que ese anuncio de la caída de la ciudad se presenta como pasada. En realidad se está refiriendo a un futuro cercano. En este estilo literario profético, como hay absoluta seguridad de la profecía, se lo plantea como pasado. Una curiosidad. En los versículos 1, en los primeros versículos del capítulo 18, leemos, por ejemplo, en el 18:2, gritó con poderosa voz diciendo, cayó la gran Babilonia y quedó convertida en morada de demonios, etc. ¿Sí? Está pensado en forma pretérita, aunque todavía no ha ocurrido, por la seguridad que da la profecía, ¿no? Primero vamos a ver esa pericopa, vamos a analizar esa pericopa donde se plantea la caída de la ciudad, ¿no? Después viene un aviso a los habitantes cristianos de Roma para que salgan de la ciudad y no se vean envueltos en los castigos pertinentes a esta caída, ¿no? Ahí sí ya se habla de la caída como un futuro próximo en la pericopa que va del versículo 4 al versículo 8. Ahí, por ejemplo, en el versículo 4 vemos que dice, sal de ella, pueblo mío, para que no os contaminéis con sus pecados y para que no os alcance parte de sus plagas. Dios se acordó de sus iniquidades y está advirtiendo ya de manera futura, en un futuro próximo, lo que en la pericopa anterior había planteado como pasado, ¿no? En un tercer momento de este capítulo 18 vamos a ver una serie de lamentaciones de diferentes poderes terrenales, ¿no?, de reyes, de comerciantes, lamentaciones de marinos, que, bueno, que van a ser consecuencia de la justicia de Dios. Simultáneamente a ese pasado inmediato de destrucción, se oye también una invitación en el versículo 20 a himnos celestes que se hacen eco jubiloso de esas agudas lamentaciones de la tierra, consecuencia de la justicia de Dios, ¿no? Aquí el tiempo de la amonestación, de la paciencia y del perdón han pasado y le da paso a la justicia, ¿no? Finalmente, una acción simbólica y unas palabras proféticas en las que se asegura que la Roma pagana, que es la perseguidora de la iglesia, no se levantará más. Se habla de un futuro total que es próximo y a su vez remoto, ¿no? Por ejemplo, entre los versículos 21 y 24 se ve como
una doble profecía de acción simbólica y un oráculo poético. En estas dos maneras de narrar hay un ángel que predice que la ciudad nunca más se levantará, esa ciudad que había sido la señora del mundo y se jactaba de su no sé cómo decirlo, iba a decir imperecidad, pero no es la palabra apropiada, su reinado imperecedero, su jactancia de un eterno presente, al modo de como si fuera Dios, ha caído y su jactancia de permanecer en el mundo para siempre le ha sido de múltiple castigo, ¿no? Bueno, esto es para dar un panorama aproximado de lo que nos va a narrar San Juan Evangelista y profeta del Apocalipsis en este capítulo 18. Nosotros en principio vamos a comentar las líneas exegéticas contemporáneas del padre Bartina como jesuita y del padre José Salguero de la Orden de los Predicadores. Probablemente también veamos alguna mención de algunos autores antiguos eclesiásticos, como lo venimos haciendo, para dar un marco también de coherencia analítica a todo este trabajo que venimos realizando capítulo a capítulo ya hace algunos años con estas clases. Así que bueno, de aquí en adelante vamos a leer el capítulo 18 completo. Vamos a utilizar la traducción que ha hecho el padre Salguero de la Orden de los Predicadores, publicado en la Biblioteca de Autores Cristianos. Vamos a leer esa traducción completa del capítulo 18 y después nos vamos a encargar de algunas líneas exegéticas perícopa por perícopa. Bueno, Apocalipsis capítulo 18. Después de estas cosas vi otro ángel que bajaba del cielo con gran poder, a cuya claridad quedó la tierra iluminada. Gritó con poderosa voz diciendo: cayó la gran Babilonia y quedó convertida en morada de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y abominable. Porque del vino de la cólera de su fornicación bebieron todas las naciones, y con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los comerciantes de toda la tierra con el poder de su lujo se enriquecieron. Oí otra voz del cielo que decía: sal de ella, pueblo mío, para que no os contaminéis con sus pecados, y para que no os alcance parte de sus plagas, porque sus pecados se amontonaron hasta llegar al cielo, y Dios se acordó de sus iniquidades. Dadle según lo que ella dio, y dadle el doble de sus obras. En la copa en que ella mezcló, mezcladle al doble. Cuanto se envaneció y entregó al lujo, dadle otro tanto de tormento y duelo, ya que dijo en su corazón: como reina estoy sentada, yo no soy viuda ni veré duelo jamás. Por eso vendrán en un día sus plagas, la mortandad, el duelo y el hambre, y será consumida por el fuego, pues poderoso es el Señor Dios que la ha juzgado. Llorarán y por ella se herirán los reyes de la tierra, que con ella fornicaban y se entregaban al lujo, cuando vean el humo de su incendio, y se detendrán a lo lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay! ¡Ay de la ciudad grande, de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha venido su juicio! Llorarán y se lamentarán los mercaderes de la tierra por ella, porque no hay quien compre sus mercaderías, las mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino, de púrpura, de seda, de grana, toda madera olorosa, todo objeto de marfil, y todo objeto de madera preciosa, de bronce, de hierro, de mármol, cinamomo y aromas, mirra e incienso, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias de carga, ovejas, caballos y coches, esclavos y almas de hombres.
Los frutos sabrosos a tu apetito te han faltado, y todas las cosas más exquisitas y delicadas perecieron para ti, y ya no serán halladas jamás. Los mercaderes de estas cosas, que se enriquecían con ella, se detienen a lo lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentándose, diciendo: ¡Ay! ¡Ay de la ciudad grande, que se vestía de lino, púrpura y grana, y se adornaba de oro, piedras preciosas y perlas, porque en una hora quedó devastada toda riqueza! Todo piloto y navegante, los marineros y cuantos bregan en el mar, se detuvieron a lo lejos, y clamaron al contemplar el humo de su incendio, y dijeron: ¿Quién había semejante a la ciudad grande? Y arrojaron ceniza sobre sus cabezas, y gritaron llorando y lamentándose, y diciendo: ¡Ay! ¡Ay de la ciudad grande, en la cual se enriquecieron todos cuantos tenían navíos en el mar, a causa de su suntuosidad, porque en una hora quedó devastada! Regocíjate por ello, oh cielo, y los santos y los apóstoles y los profetas, porque Dios ha juzgado nuestra causa contra ella. Un ángel poderoso levantó una piedra como una rueda grande de molino y la arrojó al mar, diciendo: con tal ímpetu será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y no será hallada. Nunca más se oirá en ella la voz de los citaristas, de los músicos, de los flautistas y de los trompeteros, ni artesanos de ningún arte será hallado jamás en ti, y la voz de la muela no se oirá ya más en ti. La luz de lámpara no lucirá más en ti, ni se oirá más la voz del esposo y de la esposa, porque tus comerciantes eran magnates de la tierra, porque en tus maleficios se han extraviado todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas, y de los santos, y de todos los degollados sobre la tierra. Hasta ahí entonces el texto canónico de Apocalipsis capítulo 18. Bueno, veamos la primera línea exegética del padre Salguero, de la Orden de los Predicadores, de los primeros 3 versículos, 18:1-3. Dice el padre: San Juan ve otro ángel, diferente del que ha sido mencionado en Apocalipsis 17:1.7, bajar del cielo con gran poder y lleno de resplandeciente claridad. Lo cual da a indicar, dice el padre, la importancia del mensaje que trae a la tierra. Desde lo alto del cielo atmosférico grita con poderosa voz, de suerte que puede ser oída en toda la tierra, anunciando la ruina de Babilonia. Ya explicamos que Babilonia es solapadamente Roma. Cayó la gran Babilonia, dice el versículo 2. El ángel habla en perfecto profético. Atención con esto que decíamos en la introducción, ¿no? En términos semejantes a Apocalipsis 14:8, para significar la certeza de la ruina de Roma. Esta, de ciudad rica, poderosa y llena de esplendor, se convertirá en un montón de ruinas en donde morarán los demonios, los espíritus inmundos y las aves del mal agüero. Habíamos dicho que ese presente profético perfecto, en realidad, ese pasado, cayó, está hablando de un futuro próximo, que en línea profética es ya una total certeza, ¿no? Por eso se lo presentiza, expresión mía, La expresión, sigue el padre, la expresión del ángel nos recuerda el estilo de los antiguos profetas, mostrando con esto cuán deudor es Juan de los antiguos en su parte literaria. Las primeras palabras del versículo 2, gritó con poderosa voz diciendo: cayó la gran Babilonia, que anuncia la caída, están tomadas de Isaías 21:9. Las que siguen describen la gran desolación de las ruinas de la ciudad, expresada con palabras de varios profetas.
Isaías anuncia que Edom será destruida y en sus ruinas habitarán el pelícano y el mochuelo, la lechuza y el cuervo. Echará Yahvé sobre ella las cuerdas de la confusión y el nivel del vacío, y habitarán en ella los sátiros. Esto es Isaías, ¿no? Lo está citando el padre Salguero. Sigue Isaías. En sus palacios crecerán las zarzas, y en su fortaleza las ortigas y los cardos, y serán morada de chacales y refugio de avestruces. Perros y gatos salvajes se reunirán allí, y se juntarán allí los sátiros. Otra vez la figura, ¿no? Sigue. Allí tendrá su morada el fantasma nocturno, y hallará su lugar de reposo. Allí hará su nido la serpiente y pondrá sus huevos, los incubará y los sacará. Allí se reunirán los buitres y se encontrarán unos con otros. Eso es Isaías 34, 11 al 15. Siempre en el Antiguo Testamento la línea profética está mucho más abundante de prosa, de imágenes. Lo que se rescata generalmente en los fragmentos del Nuevo Testamento que tienen, que traen un poco ese género profético y a veces apocalíptico, es mucho más reducido, ¿no? Como si a la inteligencia veterotestamentaria hubiera que abundarle más con imágenes diversas que tratan de representar simbólicamente la misma idea, en este caso la de la ruina, la de la desolación, de algo que brilló por su esplendor y ahora paradójicamente contrasta con su decadencia absoluta, irremediablemente absoluta, ¿no? Por eso es que cuando uno va a las citas del Antiguo Testamento, que lo vamos a hacer bastante ahora, sobre todo en esta última línea del Apocalipsis, donde la tensión es mucho más crítica, vamos a ver que en realidad Apocalipsis o los fragmentos profético-apocalípticos del Nuevo Testamento, que lo mencionamos en las clases primeras de todas, vamos a ver que es como una versión más reducida de aquellas imágenes. Prosigue el padre Salguero. Y el mismo profeta, cuando habla de la ruina de Babilonia, se expresa en estos términos. Entonces Babilonia, la flor de los reinos, ornamento de la soberbia de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra que Dios destruyó. Morarán allí las fieras y los búhos, llenarán sus casas. Habitarán allí los avestruces y harán allí los sátiros sus danzas. En su palacio aullarán los chacales y los lobos en sus casas de recreo. Eso es Isaías 13, 19 al 22. Dice el padre, por otra parte era creencia popular que las ruinas y el desierto eran los lugares en donde vivían las aves nocturnas, los animales salvajes y los espíritus demoníacos e inmundos. Por ejemplo, ahí se cita Mateo 12, 43 al 45 y Lucas 11, 24 al 26. El libro de Tobías, dice el padre, nos cuenta que el arcángel Rafael arrojó al desierto de Egipto al espíritu maligno que daba muerte a los maridos de Sara y allí los encadenó. Eso lo vemos en Tobías 8.3. Los monumentos egipcios nos muestran el desierto poblado por estos espíritus malos y por animales fantásticos. Advierte un poquito más adelante el padre Salguero que el lujo, el libertinaje, la seducción y la tiranía de la gran metrópoli han fomentado la idolatría, que será en definitiva a los ojos de Juan, como lo era a los ojos de los antiguos profetas, una de las causas principales de su ruina. El autor del Apocalipsis, siguiendo el ejemplo de los profetas del Antiguo Testamento, considera la idolatría como una fornicación, porque violaba el pacto establecido entre el único Dios y su pueblo. Es decir, esa idolatría es sinónimo de infidelidad y ante la infidelidad Dios no castiga directamente, abandona a su propia suerte la infidelidad. Y abandonada a su propia suerte se le vienen las amenazas del mundo.
Prosigue el padre: la caída de Roma constituirá un castigo para todo el mundo pagano, lo que explica bien los lamentos de todas las naciones, de lo que se habla en los versículos 11, 15 y 23. Los mercaderes de todo el imperio romano también habían contribuido a que Roma llevara hasta límites inauditos el lujo, el despilfarro y la inmoralidad. Y con el comercio también se difundían los cultos paganos y toda clase de abominaciones. Bueno, hasta ahí el comentario del padre José Salguero sobre estos primeros 3 versículos. Del mismo pasaje, 18.1.3, otro exégeta que hemos recorrido en algunos capítulos, que es el jesuita Sebastián Bartina, respecto al uso verbal que hay en el segundo versículo, dice, por aquello de cayó Babilonia la grande y se ha convertido en morada de demonios, Bartina dice, úsase un pasado profético para indicar la absoluta certeza de lo futuro. Lo que decíamos con nuestras palabras lo leemos ahora por el padre Bartina. El anuncio va dirigido a todos los hombres, especialmente a los de buena voluntad. En pocas palabras describe el suceso. La poblada, bella y rica capital del mundo es ahora un desierto. Bueno. Ahora, si uno va a algunos escritores eclesiásticos que también nos han acompañado en este curso, no se da, por lo menos en los que tenemos acá en la edición de Ciudad Nueva, que no son pocos, no se da esta relación estrecha de que Babilonia esté implicando necesariamente Roma. Recordemos que son autores del siglo III, del siglo IV, V, VI. ¿Sí? Por ejemplo, voy a leer fragmentos pequeños para ver dónde hablan estos primeros escritores de Babilonia. Por ejemplo, Ecumenio, en su comentario sobre el Apocalipsis, dice, cayó Babilonia, dice él, ¿no? Esto proclama la sentencia de Dios contra ella. Estaba decretado, dice, que ella sufra estas cosas, y se convirtió en morada de los demonios. Pero no hace alusión a Roma. Se convirtió finalmente en morada de demonios y en refugio de todo espíritu impuro. Algo parecido a esto dijo el profeta Isaías sobre Babilonia. Son las citas que nosotros hemos mencionado, Isaías 9, ¿no? Lo que convendría confrontar. Por ejemplo, si vamos a Primacio, en su comentario sobre el Apocalipsis, tampoco hace ninguna referencia a Babilonia relacionándolo con Roma, ¿no? Si Babilonia cayó, dice Primacio, ¿cómo se dice que era habitación y refugio de demonios y espíritus inmundos y perversos? A no ser que se previera que habría de caer la merecedora habitación de los demonios por la multitud de sus transgresiones. Buscando también a otro autor, como puede llegar a ser Cesareo de Arles, que también lo vimos en este curso, dice, cada vez que oís nombrar a Babilonia, hermanos queridísimos, no entendáis una ciudad construida con piedras, porque Babilonia significa confusión, como se ha dicho repetidas veces, pero reconoced que con este nombre se designan a los hombres soberbios, ladrones lujuriosos e impíos, recalcitrantes en sus pecados. Cada vez que vosotros escucháis el nombre de Jerusalén, que quiere decir visión de paz, entended por ello los hombres santos que pertenecen a Dios. O sea, lo mismo cuando leemos a San Beda o también a Ecumenio. Babilonia le suena más a ciudad espiritual, digamos, al reinado anticristiano, contrario al Evangelio y a la voluntad de Dios en todo el mundo. Hay otro autor de estos que también se pregunta si una sola ciudad podría llegar a concentrar a todos los perversos y monstruos inmundos de la creación, respondiendo claramente que no.
También cuando en los otros autores más modernos que hemos visto, si se está relacionando directamente a Babilonia con la entonces Roma, también se puede entender como Roma todo el imperio, ¿no? No solamente a la ciudad eterna. Es en Cesarea de Arles, en la exposición sobre el Apocalipsis, que él se pregunta: ¿es que las ruinas de una sola ciudad pueden contener todos los espíritus viciados y todo pájaro impuro? ¿O en aquel tiempo en que la misma ciudad cayese, el mundo entero sería abandonado a los espíritus y a los pájaros impuros, y estos habitarían en las ruinas de una sola ciudad? No existe ciudad alguna que contenga toda alma impura, a no ser la ciudad del diablo, en la cual habita toda impureza en los hombres malos sobre toda la tierra. Cuando habla de ciudad del diablo, podríamos confrontar con aquel pasaje de San Pablo, en donde dice que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus que gobiernan los aires, ¿no? Es decir, la lucha es contra el demonio, y el demonio, como ser inmaterial, instrumentaliza a algunos hombres, algunos reinados, algunas situaciones materiales, pero de por sí es un reinado o un principado, más que un reinado, porque el rey es Jesucristo, el rey del universo. Es un principado, una potestad angélica, por lo tanto, su esencia es espiritual, por eso su poder. Entonces, bueno, hasta ahí algunos comentarios de diversos exegetas respecto a los dos primeros versículos 18:1-3. Y bueno, entonces ahora entremos en la exégesis de los versículos 4 al 8 del capítulo 18, ¿no? De Apocalipsis 18. Estamos siguiendo al padre Salguero de la Orden de los Predicadores. Bueno, lo que plantea este pasaje ahora cambia un poco la inteligencia del tiempo verbal, porque nos vuelve a situar esa caída de Babilonia en un futuro inminente, el cual es de una urgencia tal que aparece en el versículo 4 otra voz del cielo diciendo: sal de ella, pueblo mío, para que no os contaminéis con sus pecados y para que no os alcance parte de sus plagas. Ahí vuelve a poner a esa cosa que la había puesto como un pasado, la pone como un futuro inminente que demanda una urgencia en el presente de escapar, ¿no es cierto? El padre Salguero dice que esa segunda voz, esa otra voz del cielo del versículo 4, puede ser la del Cordero, dice el padre, porque les llama pueblo mío, ¿no? Pueblo mío, para que no os contaminéis con sus pecados. Sal de ella, pueblo mío. Refiere este exégeta, dice: en los libros sagrados encontramos advertencias parecidas, con las cuales el Señor avisaba a los suyos para que no fueran sorprendidos por el castigo que estaba a punto de caer sobre los impíos. Dos ángeles avisan a Lot, por ejemplo, para que salga cuanto antes de Sodoma y Gomorra, a fin de no perecer en las catástrofes. Muy bien. Génesis 19, 12 al 22, lo pueden leer eso. Prosigue el padre. El profeta Jeremías, dando otro ejemplo, ¿no?, del aviso de Dios a su pueblo. El profeta Jeremías exhorta a los judíos a huir de Babilonia antes de que la ciudad fuera castigada. Huid de Babel. Salve cada uno su vida, no perezcáis por su iniquidad. Es el tiempo de la venganza de Yahvé. Va a darle su merecido. Dejémosla. Vámonos cada uno a nuestra tierra, porque sube su maldad hasta los cielos y se eleva hasta las nubes. Sal de ella, pueblo mío. En esta cita, sal de ella, pueblo mío. Salve cada cual su vida ante el furor de la cólera de Yahvé. Eso lo podemos leer en Jeremías 51, 6, 9 y 45. Prosigue el padre. El consejo de huir ante la inminencia del peligro es frecuente en la literatura apocalíptica.
Jesús mismo manda a sus discípulos que huyan cuando vean que Jerusalén está a punto de ser cercada. Eso lo tenemos en Mateo 24:16 al 20 y en Marcos 13 del 14 al 18. Prosigue el Padre. Y de hecho sabemos que los cristianos huyeron a Pella, en Transjordania, al comienzo del asedio de Jerusalén por las tropas de Tito. Eso está citado en la historia eclesiástica de Eusebio, capítulo 3. Prosigue el Padre con la misma temática. En nuestro caso, la exhortación de San Juan pudiera tener también un sentido moral, en cuanto que aconseja a los cristianos aislarse de toda contaminación con los paganos. Se podría confrontar la 2 de Corintios 6:14. Muy bien. Más adelante en esta perícopa 4:8, la voz divina se va a dirigir a los ángeles, que son los ejecutores del castigo, ordenándoles que den a Babilonia el doble, atención con esto, el doble de lo que sus iniquidades piden. Como dice el versículo 6, dadle según lo que ella dio y dadle el doble de sus obras. El Padre que estamos leyendo dice, a causa de la gran impiedad de esta ciudad, se indica darle el doble. Ella ha hecho beber del vino de la idolatría a todas las naciones, pues ahora ha de beber en la misma copa el doble de lo que dio. Dios castiga a Roma movido no por espíritu de venganza, sino por espíritu de estricta justicia. Estos exegetas modernos hablan de Roma como si fuera literalmente lo dicho, ¿no? Bien, recordemos eso. Prosigue el Padre Salguero. El castigo está en conformidad con la gravedad de los pecados cometidos por la gran ramera. Se le dio tiempo para arrepentirse y no ha querido. Ahora ha llegado el tiempo de la justicia. Es digno de notarse que por 4 veces se repite la orden de castigar a la impía Babilonia. Ahí le vuelve a llamar Babilonia. Respecto a esta paradoja de la jactancia de autosuficiencia y de dominio perpetuo seguido de una ruina irreparable, el padre Bartina, no, este no es el padre Bartina, perdón, el padre Salguero, dice, San Juan se inspira en un texto de Isaías que dice, refiriéndose a Babilonia, tú decías, yo seré siempre por siempre la reina, y no reflexionaste, no pensaste en tu fin. Escucha pues esto, voluptuosa, que te sientes tan segura, que dices en tu corazón, yo y nadie más que yo, no enviudaré ni me veré sin hijos. Ambas cosas te vendrán de repente en un mismo día. La falta de hijos y la viudez te abrumarán a un tiempo. Eso está tomado de Isaías 47, de 7 al 9. Con eso redondeamos el comentario por el momento de este solo autor de esos versículos del 4 al 8. Bien, a partir del versículo 9, en este capítulo 18, viene una seguidilla de 3 lamentaciones con la consecuente alegría celeste por el triunfo de Dios sobre el mundo, sobre la iniquidad. Estas 3 lamentaciones empiezan entonces en el versículo 9. Primero las lamentaciones de los reyes, luego de los comerciantes a partir del versículo 11, y a partir del 17b, la lamentación de los comerciantes, ¿no? de la marina mercante, de los marinos, de los navegantes. Contrastando las exégesis del siglo XX que estamos llevando adelante, ya de los jesuitas o de los profesores de Salamanca, contrastándola con la de los primeros escritores eclesiásticos, sean o no padres de la iglesia, eso ya lo hemos visto, se ve
En los últimos, es decir, en estos últimos que yo nombré, que serán los primeros en el orden temporal, porque estamos hablando de autores a partir del siglo III o IV, incluso del siglo II, vemos una visión más cósmica en el sentido de la palabra griega cosmos, que se traduce generalmente como mundo. Mientras que los exégetas, estos actuales, los que nombré, que estamos leyendo en las dos ediciones de Biblioteca de Autores Cristianos BAC española, apuntan más a Roma. Llama un poco la atención, y ahora lo vamos a volver a ver, cómo los autores más cercanos en el tiempo al poderío romano, e incluso las persecuciones romanas, porque todos estos escritores, muchos de ellos están escribiendo en persecución, tienen una visión más grande del mundo. También se podría, a esto que estoy diciendo yo, se podría objetar, creo yo que con bastante razón, que para esa época el mundo conocido era casi lo mismo que hablar de Roma. La noción de fin del mundo no cronológica, sino física, los confines del mundo eran casi los mismos que los confines del imperio, un imperio tan grande como el romano. No se habían cruzado las aguas del Atlántico y del Oriente se conocía algo bastante limitado. Entonces, bueno, vamos a tomar en esta observación que estamos haciendo a partir del capítulo 9, que muchos titulan como la lamentación de los reyes, esto que estamos diciendo, es decir, los reyes son los empoderados del mundo y o los que viven con su corazón puesto en ese poder, no necesariamente sean reyes y emperadores, sino que cualquier alma, cualquier espíritu mundano que tiene su ser, sus ansias más profundas en la mundanidad, también se ve decepcionado por esto, ¿no? Por ejemplo, Cesáreo de Arles, en su exposición sobre el Apocalipsis, nos dice que los pecadores temerán por sí mismos, comentando el versículo 9. No es el pecado de la lujuria que han cometido con ella lo que ellos lloran haciendo penitencia, sino que reconocen que la prosperidad del mundo, por la cual ellos estaban esclavos de sus voluptuosidades, han desaparecido. Es decir, acá lo que se lamenta es haber puesto el corazón en algo que se ve abruptamente caído y para siempre. Prosigue Cesáreo: porque esas cosas lujuriosas que les placían anteriormente comienzan a cesar por ellos. Los libertinos se destruyen mutuamente, quedándose lejos no de cuerpo sino de espíritu, porque cada uno teme para sí lo que ve a otro sufrir por las calumnias y el poder de los soberbios. Ay de la gran ciudad Babilonia. El espíritu dice el nombre de la ciudad, pero aquellos lloran que el mundo sea arrebatado enteramente en muy poco tiempo y que toda actividad arruinada haya cesado. Si bien Cesáreo está escribiendo en el siglo VI, principio del siglo VI, hay algo más, hay una cosmovisión más grande de este desastre que lo estrictamente reducido a la ciudad de Roma, a la ciudad eterna. Tiene un tinte más espiritual esto. Por otro lado, Andrés de Cesarea de Arles lo tenemos en el siglo VI. Andrés de Cesarea también lo tenemos en el siglo VI. En su comentario al Apocalipsis dice Andrés: creemos que en este pasaje reyes se refiere a los gobernantes,
como el salmista dice acerca de Jerusalén, he aquí que los reyes se han aliado. Eso es el Salmo 48. Sigue Andrés, advierte que aquellos que cometieron fornicación en ella, en contra de los divinos mandamientos, se lamentarán al ver y oír su devastación a fuego y su desolación, consternados por el repentino cambio y su manera de producirse en un tiempo breve. Hay un arrebato fulgurante, inesperado para quien tiene el corazón puesto en las cosas que pasan como si no pasaran, ¿no? Esto me atrevo a decirlo yo. Aquellos que cometieron fornicación en ella, en contra de los divinos mandamientos, no perdamos nunca de vista que la idea, la palabra, el verbo fornicación en el lenguaje profético apocalíptico también está muy relacionado no estrictamente al acto carnal de la fornicación, que también lo puede implicar, pero tiene un viso mucho más profundo que el meramente físico, ¿no? Acá, en el lenguaje apocalíptico, fornicación parece estar analogizado, emparentado, hermanado con la noción de adulterio, que en el lenguaje bíblico es sinónimo de idolatría, es decir, toda idolatría se metaforiza con un adulterio de Dios, no, por favor, de Dios no, del pueblo de Dios con Dios, con el cual tendría que estar unido casi esponsalmente. La idea de primera alianza se analogiza a un matrimonio del pueblo de Dios con Dios, a una unión esponsal del alma con su creador, de la criatura con su creador, que al ser rota se puede ver analogizada con la imagen del adulterio, del engaño, que es la idolatría. Acá la fornicación entraría, esta es una opinión mía, puede ser discutible. Acá la fornicación parecería estar hablando no solamente del acto estrictamente físico entre dos seres humanos, sino una fornicación que tiene que ver por ir en contra de los divinos mandamientos en general, ¿no? Como está diciendo Andrés de Cesarea. Por eso él dice, advierte que aquellos que cometieron fornicación en ella, de Babilonia, en contra de los divinos mandamientos, se lamentarán al ver y oír, etcétera, etcétera, etcétera. Otro comentarista que estamos trabajando felizmente hace bastantes cursos, que es San Beda, el Venerable, siglo VIII, un poco más venido hacia acá, va a dar todavía una noción más cósmica, ¿no? Más cósmica, acá me estoy refiriendo a cosmos, el mundo. Yo no sé si lo hemos comentado. En San Juan, la palabra cosmos puede tener varias acepciones, pero la que más usa el escritor sagrado es la de mundo, referido a todo aquello que refracta el mensaje del Evangelio. No al mundo como conjunto de naciones, y mucho menos al mundo como orbe creado, sino al mundo como aquel que rechaza a Jesucristo. Yo no soy del mundo, mis discípulos no son del mundo, dice el Señor en Juan 17, ¿no? No te pido por el mundo, sino que te pido por ellos que me has dado, dice el Señor en la bellísima oración sacerdotal. Vamos a leer a Beda. Explicación al Apocalipsis 18, 9, 10, de Beda, el Venerable. Dice Beda, este lamento de los reyes, de los mercaderes y de los marineros de Babilonia puede interpretarse en dos sentidos. O bien cuando el día del juicio desaparecía toda la gloria del mundo, solo le queda a los impíos la penitencia de la vida pasada, diciendo, ¿de qué nos aprovechó la soberbia? ¿O qué nos aportó la jactancia de las riquezas? Todo esto pasó como una sombra. A eso lo está confrontando él también con Sabiduría 5, ¿no? O bien, dice Beda, cuando cesando la abundancia de las cosas en el tiempo presente y siendo urgente la penitencia de los diversos pueblos malvados, desaparezca la omnipresente ocasión de cometer los deseos de los placeres carnales. Va mucho, mucho más allá y mucho más finito espiritualmente, Beda, ¿no? Dice Beda, cuando vean el humo de sus llamas
significa la señal de la perdición, ya que el humo precede al fuego. En efecto, ¿qué otra cosa significa el latrocinio del mundo y su arrepentimiento sino el humo del amenazante infierno? Durísimo, Veda, ¿eh? Durísimo y profundísimo además. Luego más adelante, en el versículo 15, donde se está hablando de la lamentación de los comerciantes, el texto canónico dice, 18:15, los comerciantes de estas cosas, los que se enriquecieron a costa de ella, se pararán a lo lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentándose. Se pararán a lo lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentándose, diciendo, ay, ay, gran ciudad, vestida de lino y púrpura, escarlata, enjollada con oros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un comentario muy interesante de Primacio. A Primacio lo teníamos de Adrumeto en el siglo VI, ¿no? Un autor que tiene mucha influencia en los comentaristas del siglo VIII, después como el Beato de Líbana y el San Beda, ¿no? Que estamos viendo ahora. Pero Primacio dice una cosa interesante de esto, se pararán a lo lejos por el temor de sus tormentos. En su comentario al Apocalipsis 18, 17 y siguientes, en un momento dice, estar en pie no hay que entenderlo del cuerpo que está en un lugar, sino de la conversión del alma que se persevera en la fe. De modo que cuando se dice que ellos lloran, mientras que otros perecen, sepan que la penitencia que hacen es fructuosa. Hay cierta luz ahí, no parece toda una gran catástrofe que se lleva todo hacia el abismo, ¿no? Lo digo yo. De ahí que diga el apóstol, se refiere a Pablo, y vosotros estabais muertos por vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis inmersos en otro tiempo, siguiendo el espíritu de este mundo, de acuerdo con el príncipe del poder del aire, el espíritu que actúa ahora en los hijos de la rebeldía. Entre estos también todos nosotros vivimos en otro tiempo en la concupiscencia de nuestra carne, siguiendo los deseos de la carne y de los malos pensamientos, puesto que éramos por naturaleza hijos de la ira como los demás. 66 es la cita, o sea que se está refiriendo a al segundo capítulo de Efesios 1:3. Sigue diciendo Primacio, de acuerdo con esto, es decir, lo que acaba de citar a Pablo, diré que este pasaje se puede acomodar a los convertidos. Es decir, estos comerciantes que se pararán a lo lejos. Acá el tema de la distancia se está refiriendo a una distancia también espiritual, no solamente física, ¿no? Se pararán a lo lejos por el temor de su tormento. Hay cierta distancia esperanzadora y salvífica, ¿no? Dice, de acuerdo con esto que afirma el apóstol, dice Primacio, diré que este pasaje se puede acomodar a los convertidos. Ciertamente no puede encontrarse uno bueno que antes no haya sido malo. Y refiere ahí un salmo, que es el Salmo 119, repudias como escoria a todos los impíos de la tierra. Bueno. Estamos entonces en lo último que vamos a decir acerca de estas tres lamentaciones. Vamos ahora a la alegría celeste del versículo 20. Mi idea era volver a las exégesis de Bartina de Salguero, pero cuando me pongo a leer a los padres de la iglesia me entusiasmo demasiado. Así que voy a seguir con la exégesis de 1820, que es la alegría celeste, con algunos autores antiguos. Ecumenio dice en su comentario sobre el Apocalipsis, los mercaderes, los reyes de la tierra y todos los que tuvieron algún interés en la ciudad, cuando se mantenía en pie y era próspera, se lamentarán por ella, pero los cielos se alegrarán.
esto es, los ángeles que viven en el cielo y las almas de los justos, Estas últimas, porque se ha hecho justicia por parte de Dios, y aquellos, se refiere a los ángeles, porque se alegran juntamente con los que han recibido justicia. En el relato se subraya de nuevo el sufrimiento de la Babilonia espiritual. Fíjense, ¿no? De vuelta, lo que decíamos hoy, de si es una dimensión estrictamente geográfico-político, o más bien un mundanismo más profundo y más grande. Ecumenio es un escritor ya más avanzado, más lejano todavía al Imperio Romano. A Ecumenio se le puede situar. Algunos lo sitúan en el siglo VI y algunos incluso en el siglo X, ¿no? A estos comentarios de este autor que parecería ser Ecumenio del siglo VI. Refuerza la misma idea de una Babilonia espiritual y más allá de una ciudad o de un imperio. El comentario de Andrés de Cesarea, en comentario del Apocalipsis 18:20. Lo voy a leer. No, perdón, no me confundí. No es Andrés de Cesarea, sino Cesareo de Arles. Cesareo de Arles se pregunta, en su exposición sobre el Apocalipsis 18:20, la homilía número 17. Cesareo se pregunta, ¿es que Babilonia es la única ciudad en todo el mundo que persigue o ha perseguido a los santos de Dios, para que todos sean vengados por su destrucción? En verdad, Babilonia está por todo el mundo, en los hombres malos, y en el mundo entero ella ha perseguido a los buenos. Babilonia es una dimensión, es una condición humana de disvalores, de perdición, de iba a decir obcecación, pero no, de obstinación en el mal, y jactancia de esa misma obstinación, ¿no es cierto? Así que, muy bien, tendríamos que ir finalizando el comentario de este capítulo 18 con lo último, con la doble profecía del hundimiento perpetuo de la Babilonia. Estamos entonces en el pasaje 18:20 y siguiente, que dice: regocíjate por ello, oh cielo, y los santos, y los apóstoles, y los profetas, porque Dios ha juzgado nuestra causa contra ella. 21. Un ángel poderoso levantó una piedra, como una rueda grande de molino, y la arrojó al mar, diciendo: con tal ímpetu será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y no será hallada. Nunca más se oirá en ella la voz de los citaristas, de los músicos, de los flautistas y de los trompeteros. Bueno, y sigue. Ya le hemos leído todo esto, ¿no? Recuerdo esa perícopa que llega hasta 18:24. 18:20 al 24. Veamos a nuestros autores antiguos comentando este pasaje. En algunos autores, Andrés de Cesarea, Cesareo de Arles y Beda, vamos a hacer una especie de resumen. Esto de que un ángel poderoso levantó una piedra del versículo 21, como una rueda grande de molino, y la arroja al mar. Hay una reminiscencia a muchos pasajes bíblicos en donde cuando una piedra es arrojada y el peso de la piedra es sinónimo de muerte y de extinción de la maldad, vamos a rescatar algún momento de estos comentarios que son bastante extensos y no quiero que se haga mucho más largo esta clase, ¿no? Andrés de Cesarea, por ejemplo, comenta: igual dice que una rueda de molino se hunde con ímpetu en el mar, así también la destrucción de esta Babilonia será de repente, de tal manera que ni rastro de ella se conservará después. Pensemos en una piedra que cae al agua, ¿no? Señal de esto es la ausencia de citaristas, músicos y demás, pero menciona la causa. Engañó a todas las naciones con su hechicería y se convirtió en receptáculo de la sangre de profetas y demás santos. Por todas estas cosas es probable que el pasaje se esté refiriendo a la impía Babilonia de los persas, pues en diferentes ocasiones hasta el día de hoy ha recibido sangre de muchos santos y se divierte sin cesar con sortilegios y con engaños. También
San Beda el Venerable dice: la ciudad secular, por el peso de sus pecados y su error, es comparada a una inestable rueda de molino. En efecto, los impíos andan dando vueltas. Ahí él está citando el Salmo 12. Con razón, dice Beda, la ciudad está hundida a causa de las olas de la venganza, porque oprimió a los ciudadanos de Jerusalén con las olas de la infidelidad, cuando sentado junto a los ríos de Babilonia lloraba la ausencia de la Sión del cielo. Es una hermosísima confrontación con el Salmo 136. Dice el Señor, dice Beda, que los autores de escándalos serán castigados con un castigo semejante. También la iglesia se compara a una piedra, pero firme y sólida, que desdeña las embestidas de las olas. Mateo 7, 24 y 25. La rueda de molino, sigue Beda, se puede interpretar también como un castigo demoledor, pues se cuenta que el bienaventurado Ignacio, cuando iba al martirio, dijo: soy trigo de Dios, seré molido por los dientes de las fieras para convertirme en pan puro. La voz de los músicos y citaristas, etc. Bueno, eso es una mención a esa hermosísima carta de Ignacio de Antioquía a los romanos, ¿no? Cuando va al martirio, que les pide por favor que lo dejen ir a ser molido por los dientes de las fieras, ¿no? Como trigo de Cristo. Qué hermosura. Sigue Beda: de los 5 sentidos, el texto sagrado había diferido a hacer mención del sonido, del que ahora dice que, entre otras cosas, se hace desaparecer del mundo, por los músicos, ¿no? Como si dijera: lo que es agradable de ver, melodioso de oír, tierno para el tacto, suave para el olfato y sabroso para el gusto, ha de desaparecer de este mundo. Bueno, hasta acá vamos a hablar en este encuentro de algunos comentarios que hemos podido rescatar de la tradición de la Iglesia en el capítulo 18 del libro El Apocalipsis de San Juan. Que tengan muy buenos días y que Dios nos bendiga abundantemente. Gracias.